Es un placer estar en el periodismo que cuenta, sobre todo porque nos dejan contar. No hemos sido capaces de hacer una unión latinoamericana, así como existe la Unión Europea, y con mucho orgullo me dicen somos colombo-bolivianos. Periodismo que cuenta. Embajadora, muchas gracias por tener este tiempo para con nosotros. No, es un placer estar en el periodismo que cuenta, sobre todo porque nos dejan contar. Y contamos. Eso. Si podía presentarse, ¿cómo se presentaría en un minuto? En un minuto, bueno, yo soy Elizabeth García, mi nombre de origen es Atishey Caringuma, vengo del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y actualmente soy la embajadora de Colombia ante el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué le hace venir a Bolivia, a Sucre, en medio de esta fiesta que tendría que ser el Bicentenario? ¿Qué le hace venir y qué siente al venir aquí a Sucre? Bueno, como saben, no es la primera vez que estoy en Sucre, ya yo casi que me declaro ciudadana emérita de Sucre, porque este año hemos venido mucho. Yo siento que Sucre merece el protagonismo más grande porque aquí se gesta la libertad no solamente de Bolivia, sino de muchos otros países. Creo que nosotros tenemos que rendirle honor a Sucre y a su gente que han hecho un esfuerzo inmenso por poner esta ciudad tan hermosa y creo que como siempre estamos en La Paz y el centro está en La Paz, casi nunca venimos, pero aprovechamos el Bicentenario para rendirle honor a esta ciudad y a este departamento que han hecho cosas tan hermosas por este país. Tanta gente en Estados Unidos que hablará español, pasando por México y Centroamérica, y hay un puntito solamente, digamos, en Haití que no habla español, y luego bajando hasta la Tierra de Fuego que hablamos español. No ocurre lo mismo en Asia, no ocurre lo mismo en Europa, ¿no? Unos hablan francés, el otro habla español, el otro habla inglés, etc. Pero hay una vena importante, ¿no? Desde arriba hasta abajo. ¿Qué nos hace ser eso? Hablar el mismo idioma y poder entendernos. Yo siempre me pregunto, al contrario, ¿por qué, a pesar de tener tantas cosas en común como nuestro idioma, nuestras raíces, no hemos sido capaces de hacer una unión latinoamericana, así como existe la Unión Europea, países que sin hablar el mismo idioma logran encontrar un objetivo común para unirse? Yo creo que este Bicentenario debería llamarse el Bicentenario de la Unidad, porque finalmente era el sueño no solamente de Bolívar, sino de muchos otros. Saben ustedes que para nosotros los pueblos indígenas las fronteras no existen, que así como el mar no las tiene, como los ríos no las tienen, como las montañas no las tienen, nunca hemos entendido la lógica de las fronteras y por qué los seres humanos que avanzamos, como avanza el viento y el río, no podemos pasar las fronteras de forma libre. Eso yo creo que permitiría la unidad de nuestros pueblos, sentir que somos un solo pueblo, el pueblo humano, y que eso nos permite cuidar lo que somos como Latinoamérica, sobre todo en tiempos como los de ahora, en donde el llamado a unirnos en contra de gigantes que siempre han querido colonizar nuestro pensamiento, creo que nos evoca al corazón y a empezar a pensar en cuáles son las cosas que nos unen más allá del idioma, más allá de sentirnos latinoamericanos. En lo concreto, ¿en qué se podría gestar la unidad de Latinoamérica? Esa es la pregunta de hoy. ¿Y qué habrá sido, cuál habrá sido el quiebre para que no podamos concretar ese sueño de Bolívar, Antonio José de Sucre, Santander, San Martín y todos ellos que lucharon por esta independencia? La lista es larga, digamos, desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera. Bueno, ¿cuál habrá sido ese punto de quiebre para que no nos podamos unir de verdad, no? Yo siento que la humanidad en general es etnocéntrica, geocéntrica, y entonces cuando nos creemos el ombligo del mundo y que no existe nada a nuestro alrededor, es muy complicado pensar que otro es tan digno como nosotros, que nuestros países tienen la sensibilidad de pasar más allá de creernos el centro del mundo. Yo creo que por allí va la cosa. Creo que esas fronteras que tanto protegemos y que no nos sirven para nada finalmente, sino para generar más y más divisiones, son creadas a raíz de una conciencia colonialista que no nos permite hacernos pensar como una sola raza, la raza humana. Creo que por allí va la cosa. Es más de lo político que de lo que realmente la gente representa. Para la gente yo creo que no le importa mucho, excepto los colores de la bandera, excepto el fútbol, pero... Saben que en Bolivia existen 16.000 colombianos. Ya la mayoría de colombianos tienen hijos bolivianos o están casados con personas bolivianas. Yo les pregunto, ¿y ustedes de dónde son? Y con mucho orgullo me dicen, somos colombo-bolivianos, a pesar de no haber nacido acá. Porque es que este es un país que acoge a la gente con los brazos abiertos y que la gente añora finalmente vivir en paz como se vive en Bolivia. Creo que esa es la envidia del mundo, la paz de Bolivia.
¿Qué queda pendiente o cómo nos estamos relacionando entre Colombia, entre Bolivia? ¿No? ¿Hay comercio, no hay comercio? Nos une tantas cosas. El sabor a café, por ejemplo, de los yungas y el café colombiano. Hay tantas cosas que nos unen, ya decíamos, Sí. el idioma, bueno, la identidad, que somos pueblos que venimos del mismo origen de libertad. Hay tantas cosas que nos unen, pero ¿cuál es la relación real? Bolivia-Colombia, Colombia-Bolivia. Saben que yo soy muy afortunada porque el gobierno del presidente Gustavo Petro es un gobierno muy afín al gobierno del presidente Arce. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esas coincidencias? Que para los embajadores tenemos la pista fácil para navegarla. Claro. Entonces, somos países hermanos, que se han hermanado a través de una agenda política muy importante. Nos unen los Andes, pero también la Amazonía. Y allí no solamente estamos comercializando mercancías, sino que hay un libre tráfico de personas, un libre tránsito de personas. Creo que nos une una política exterior feminista porque tenemos los ojos puestos sobre el tema de las mujeres, la igualdad de las mujeres. Nos une una política ambiental y una lucha porque la Amazonía siga siendo el pulmón del mundo. Nos une una lucha porque la hoja de coca sea reconocida como una hoja sagrada para los pueblos y se saque de esa lista que fue por error incluida. Yo creo que nos une también las posibilidades de luchar por una migración mucho más humana. Toda la agenda política y la agenda comercial está trazada. Como le decía, hay un flujo migratorio bastante interesante. Creo que tenemos desafíos todos los países. Bolivia ahora el desafío de las divisas, el desafío de la falta de combustible. Para Colombia sigue siendo el desafío del narcotráfico, de generar paz. Todos tenemos esos desafíos. Pero tal y como decía un gran poeta, la única solidaridad que tienen los pueblos es la posibilidad de ser tiernos. Y yo creo que entre Bolivia y Colombia hay una gran relación de ternura. Embajadora, hay un tema que usted ha tocado solamente como nombre, pero traigo esta pregunta que me la he hecho en repetidas oportunidades. He escuchado con atención que hubo madres de hijos asesinados que han logrado perdonar a sus asesinos, incluso han terminado asistiendo en la cárcel a los asesinos de sus hijos. Eso se dice rápido, pero debió ser un proceso largo, de paz, como decimos los bolivianos, de sana, ¿no? En ese proceso tan traumático de la violencia. Pero ¿cómo se llega a un estado de violencia tal y luego se llega a alcanzar la paz? Bueno, debió ser largo, debió ser traumático, pero ¿cómo se llega a ese proceso de pacificación, de paz entre las personas, entre los pueblos? ¿Cómo se llega? Pues fíjense, nosotros somos un país que tiene una historia de guerra de más de 50 años. La firma del Tratado de Paz con la FARC, con la ex-FARC, en el 2016, da como el inicio de una ruta de navegación para empezar a hablarnos como país. La primera cosa que hicimos fue un reconocimiento de la verdad, porque sin verdad no hay posibilidades de perdón. Y el perdón no significa olvido. Porque si olvidamos, estamos dispuestos a repetir nuestra historia. En Colombia hablamos de verdad, de justicia, de reparación y de no olvido. ¿Cómo se llega a la verdad? A la verdad a través de una comisión muy seria que se formó, la Comisión de la Verdad, en donde se recolectaron muchísimos testimonios, reconociendo a las víctimas como sujetos verdaderos del centro del conflicto. ¿Cuáles son las verdaderas víctimas? Y nos dimos cuenta que en Colombia absolutamente todos somos víctimas. No hay una sola persona en Colombia que no lo sea, que no haya sido afectada directa o indirectamente por la guerra. Luego de haber reconocido esa verdad y de que cada quien contara su historia, lo importante fue empezar a hablar de reparación. ¿Cómo una persona se siente reparada ante tanto daño? ¿Cómo se puede sentir una persona reparada si le mataron al hijo, o si le mataron al padre, si le mataron a la madre? ¿Cómo se repara eso? Reconociendo primero que hay hechos que son irreparables. No se puede reparar el dolor, no se puede reparar la pérdida. La muerte. La muerte no se puede reparar. Lo que sí se puede reparar son los lazos sociales que fuimos perdiendo, los valores que fuimos perdiendo. Cuando una mamá, uno de esos asesinos les dice, sí, yo soy el asesino de su hijo y lo hice por esto, quien me mandó a hacerlo y quien pagó por eso fue tal persona. Solamente reconocer y que le digan, no es cierto que su hijo era guerrillero y que por eso lo matamos. El Estado mintió,
Y por eso el Estado le pide perdón. Pero además repara un daño físico y repara un daño moral. O sea, de un lado y del otro lado. Del otro o sea, lado. del Estado, del gobierno, pero también de las guerrillas, de los responsables, de los líderes, digamos. Exactamente. Ahora entiendo. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta? Que no solamente eran grupos armados ilegales, es decir, a los que llamamos guerrilleros o paramilitares, sino que hay una cantidad de bandas criminales que esas son las que realmente están haciendo daño. Estamos hablando del Clan del Golfo, estamos hablando de los que vienen los que dicen que vienen de un lado, del otro. Finalmente son empresas criminales. Nos dimos cuenta primero que los delitos no tienen nacionalidad. No podemos decir el Clan del Golfo que viene de Venezuela, el Tren de México, el Tren de Aragua que viene de Venezuela, los colombianos que son narcotraficantes, porque los delitos, queridos, no tienen nacionalidad. Hay gente que comete delitos, pero no hay naciones que lo hacen. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, por eso el presidente empezó a hablar de paz total, porque nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho hasta el momento era una paz incompleta. Y nos damos cuenta de los últimos golpes que ha recibido Colombia. El intento de homicidio del senador Uribe, por ejemplo, es una muestra de que nuevamente nos quieren arrinconar para hablar de guerra, cuando en un país ya se está hablando de derechos sociales, políticos, económicos, de paz. A ellos no les conviene. Es una empresa de narcotráfico, es una empresa de criminalidad que no le conviene que cambiemos el relato. Pero yo siento que los colombianos y las colombianas no podemos permitir que nos arrinconen otra vez a hablar del mismo relato de la guerra. Insistimos en que nuestra ruta es enseñarle al mundo que somos un país de paz. Bueno, ¿y es una tendencia con los de Uribe o es un lunar? ¿Es una tendencia, es un lunar, es un punto? ¿Qué es? Pretende ser tendencia. No hay que negar que muchas de las zonas en donde se están haciendo esfuerzos grandísimos de reparación, en donde están los cultivos más grandes de coca, lamentablemente, como el Catatumbo, el Cauca, tenemos que preguntarnos por qué en esa zona. Sí, pero lo mismo hay en Colombia, lo mismo hay en Ecuador, lo mismo hay en Perú, lo mismo hay en Bolivia, donde el ejército del Estado no puede entrar y no tiene vigencia. No es un tema solamente de Chapare en Bolivia, digamos, ¿no? Hay varios puntos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo esos puntos que son, allí no hay presencia estatal? No hay presencia estatal. La gente no tiene opciones. Es la única opción. ¿Cómo realmente se generan opciones para que en estos territorios la gente mire de otra manera? Nosotros ahora tenemos programas, por ejemplo, como Jóvenes en Paz, en donde se le da un salario al joven para que tenga otras oportunidades y pueda ir a estudiar, para que la única empresa que los contrate no sea el narcotráfico, sino que tengan otras opciones. Estamos tratando de dignificar el tema de salud, de educación, crear universidades en esas zonas en donde nunca ha habido, tener carreteras que sean carreteras dignas, tener posibilidades de que el campesino que siembra comida se le compre a mejor precio de lo que le compran la coca. Creo que tiene que ver con todo esto porque finalmente si perseguimos al que la siembra y no al que se está beneficiando del capital, estamos haciendo mal la tarea. Integral, ¿no? No es la cosa. Estamos haciendo mal la tarea. Bueno. Y los estados tienen la obligación de empezar a verse los unos a otros y hacer acuerdos para entre todos los estados, empezar a vencer la gran red criminal. De lo que estamos hablando es de una red de criminalidad bastante compleja. Bueno, la última, embajadora, agradeciendo siempre su tiempo. Mire, es más fácil polarizarnos, vernos como enemigos, ¿no? Tú eres blanco, yo soy negro, el uno es de izquierda, el otro es de derecha, el uno es indígena, el otro es citadino. Es más fácil, ¿no?, de generar ese proceso de polarización, de enemistades, porque no nos conocemos, etcétera. Pero ¿cuál es la clave para volvernos a sentar a dialogar en el cotidiano, ¿no? Un hombre, una mujer, el esposo, los hijos mayores, etcétera, ¿no? Un alcalde, un gobernador, un presidente, un parlamentario. Porque algún rato tenemos que sentarnos y acordar para la gente, ¿no? Porque claro esa es la pega de los políticos y los periodistas que también estamos en el medio, que somos polarizantes también, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la lección final de todo esto para podernos sentar a dialogar? Porque poner dos sillas y una mesa parece difícil. Es cierto, yo creo que cada quien tiene su pedacito de tarea a realizar y cada quien desde la esquina, desde el rincón de su casita tendría que empezar a pensar ¿qué puedo hacer yo para que la unidad sea posible? Y sobre todo ahora en Bolivia, y sobre todo ahora en Colombia, y sobre todo en la región andina, y sobre todo en la región amazónica, y sobre todo en la América, y sobre todo en el mundo.
¿Se han dado cuenta que las guerras hoy están por allá en Europa, lejos de nosotros, y no aquí? ¿Se han dado cuenta que los latinoamericanos podemos ser el grito que le hace falta a la humanidad para volver a pensar en lo que realmente somos? Colombia en esta ocasión pone su granito de arena. Tenemos una cosa que se llama el Gran Concierto de la Unidad y eso es lo que nos trae a Sucre en esta ocasión. Qué lindo. Hoy, 20 de julio, estamos cumpliendo 215 años de independencia y estamos aquí en Sucre rindiendo un homenaje al Bicentenario, a esos 200 años de Bolivia y resaltando sobre todo los 113 años que tenemos de relaciones diplomáticas, en donde hemos aprendido a hablarnos con amor. ¿Qué Muchas sigue? gracias. Traemos nosotros los afrocolombianos, traemos música de todos lados y estamos juntándonos nosotros con los afrobolivianos que realmente son la población más abandonada de este país. Si no son conscientes de que hay políticas racistas, si no somos conscientes de que no hay una mirada integral hacia dónde, va a ser muy difícil que empecemos a hablar de paz, de justicia social y de unidad. Empecemos por reconocer que aquí no se trata de una carrera para el que corra más rápido. Se trata de una carrera en donde todos lleguemos juntos y nadie se quede atrás. Muchas gracias y mis palabras finales de agradecimiento, porque esta lucha por la independencia de estos 200 años a los cuales llegamos nosotros como últimos, generados primero, pero llegamos como última posta, está bien, pero no hubiese sido posible si Colombia o Venezuela o Ecuador o Perú o Bolivia o el Alto Perú hubiesen luchado de manera solitaria, de manera aislada, ¿no? El proceso de la independencia fue un proceso de integración y creo que a los 200 años ya nos lleva eso a la mucha reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Muy amable. Gracias. Periodismo que cuenta.